Ahora te voy a proponer hacer un ranking, ¿no? De presidentes de la democracia de peor a mejor, al menos hasta el momento. Eh, si querés lo pensamos, yo voy a hacer el mío y lo comparamos con el tuyo. Si No, querés, bueno, el peor arranca probablemente vos. sea Alberto Fernández y Cristina la más responsable, porque Cristina fue peor todavía que Néstor. Néstor fue muy malo, porque si bien le tocó una época muy buena, se patinó las vacas en la época de las vacas gordas y cuando llegaron las vacas flacas ya se las había patinado. Y fue un gran crecimiento del gasto público federal y también en las provincias. Pero Cristina Kirchner fue peor todavía porque era muy resentida contra mucha gente, yo creo que tiene un resentimiento que realmente la envenenó. Eso fue una lástima, ¿no? O sea, Kirchner era un tipo que por lo menos algunas cosas tenías claras, era un tipo más racional, Sí. probablemente amaba la guita, viste cómo acariciaba las cajas fuertes, amaba la guita ajena y apropiarse de la guita ajena, pero no tenía una sensación de que te iba a destruir la Argentina. En ¿Quién, cambio, Cristina le puso quién más. sería el peor entonces? ¿Quién sería el peor? A ver si me Y quedo claro. posiblemente la peor de todas fue Cristina Kirchner. Peor que Alfonsín. Peor que Alfonsín, porque Alfonsín no era mal tipo tampoco. Creo que Ok. Alfonsín fue un tipo muy equivocado. Como expresidente fue mucho peor, porque ahí sí se fue envileciendo. Yo creo que el poder corrompe, ¿no? Y cuando él perdió, le fue tan mal en su gobierno con la hiperinflación, que subió la pobreza hasta el 44% en aquella época, que era una locura. Entonces le fue tan mal que le agarró mucha bronca cuando al otro le fue bien, la envidia, ¿no? Esa cosa que corrompe por adentro, me parece a mí. O sea, tuvo ahí un problema porque evidentemente como expresidente fue muy malo, pero como expresidente, como presidente tiene su lado positivo, por supuesto, porque volvía a la democracia, los discursos en favor de la Constitución y demás fueron muy importantes, tenía cosas valiosas. Y yo creo, además, creo que era buen tipo, por lo menos hasta que se corrompió. Y, le, y Cristina, en cambio, creo que fue más complicada y además hizo mucho daño en Argentina. Ahí sí que amplificó la grieta a un nivel impresionante, porque Alfonsín tampoco, ni siquiera Duhalde era una persona que quería amplificar la grieta entre los argentinos. Cristina sí, Cristina la exacerbó al taco. Ok. Entonces, segundo, ¿quién va para vos? Segundo, el menos Y peor, ¿no? Alberto, pero Segundo peor. Alberto porque además eres un inútil, entonces fue peor todavía, ¿no? Y fue un desastre lo que dejó la peor herencia en la historia. O sea, la peor herencia de la situación económica, la destrucción del Banco Central, la destrucción de la economía en general, o sea, fueron 4 años terribles. O sea que sí, ahí ya tenés varios malos, lamentablemente. Y después de la Rúa, que pobre hizo una mala gestión, lo nombró a Machinea, que nos había dejado en la hiperinflación, y tuvo la mala idea de nombrarlo ministro de Economía, después de que como presidente del Banco Central nos dejó en hiperinflación. Sí, Una que cosa insólita. le habían hecho la canción de Dale a tu cuerpo alegría machinea. Sí, esto fue una lástima. Machinea subió los impuestos, por eso yo estoy en contra de subir los impuestos. Aún Ok. con Javier, yo creo que la suba de los impuestos no es buena. O sea que ahí tenés todo un tema adicional también para mirar. Pero de la Rúa le fue mal con el Chacho Álvarez que le renunció. Ahí votó un caso de corrupción en el banco, en el Congreso, la famosa Banelco. O sea que eso fue una lástima porque terminó destruyendo la convertibilidad. O sea que él fue responsable, por lo menos uno de los responsables principales de esa crisis, aunque yo creo que Duhalde y Alfonsín trabajaron mucho para que eso ocurra, ¿no? Sí. A ver, hasta ahora yo coincido con lo de Cristina, ahora voy a dar mi argumento. Segundo, Alberto, también coincido. Tercero, yo pongo a Alfonsín, no a De la Rúa. Para mí Alfonsín fue peor que De la Rúa. Pero bueno, nada, lo podemos discutir. Está por ahí. Después yo de Alfonsín, bueno, ahí sí pongo a De la Rúa cuarto, Néstor y Menem. A Duhalde lo dejé afuera porque nada, creo que estuvo bastante poco tiempo, aunque hizo bastantes cosas. No, Duhalde fue espantoso. Y te Fue digo por qué. espantoso. Duhalde hizo la principal transferencia y confiscación de riqueza de pobres hacia ricos, que eso fue la especificación asimétrica. Con lo cual, ranquea entre los malos, ranquea entre los malos. Duhalde, que hizo una cosa, realmente fue nefasta. Él lo volteó a Rodríguez Sá. Rodríguez Sá quería hacer las cosas bien. Rodríguez Sá juntó, entre otros a mí, pero 14 economistas,
y nos dijo: el plan que ustedes hagan va a ser el plan para la Argentina. Y esa idea se la había dado un enviado del secretario de Estado de Estados Unidos. Se dijo: ustedes tienen que tomar unas personas como ese que está hablando, junte a 14 economistas, hágalo hacer un buen, pónganles comida y Coca-Cola, y hasta que no tengan un plan económico no los largue, y ese es el plan económico que va a sacar adelante a la Argentina. Y eso hizo Rodríguez Sá. El que pateó el tablero fue Duhalde, con René Meslenikov, que lo mandó a patear el tablero y después lo echó al día siguiente de manera cuasi mafiosa, ¿no? Y eso fue tremendo. Adolfo Rodríguez Sá hubiera sido muchísimo mejor que Duhalde, Sí, muchísimo mejor. Había administrado su provincia muchísimo mejor que como la administró Duhalde en la provincia de Buenos Aires. En San Luis era la mejor provincia, la mejor administrada de todas las provincias. Era un tipo que, más allá de que algunas personas pueden hablar de su falta de transparencia o cosas por el estilo, pero lo cierto es que la provincia invertía, gastaba menos en sueldos que otras provincias, y en cambio invertía un 34% de sus ingresos, que es muchísimo. Y por eso tenían las mejores rutas del país, las mejores universidades, construyó ciudades nuevas. La verdad es que era impresionante lo que hacía. Y cuando llegó, lo primero que hizo fue un programa enorme de austeridad en la provincia. Y era su idea que iba a ser también en la nación. Y después hizo ese discurso tan mal visto del default, pero el default se lo había propuesto Estados Unidos. El Fondo Monetario en esa época quería que Argentina haga default. Y a él le pareció una oportunidad extraordinaria y lo dijo con mucha austeridad, porque vale la pena mirar ese video. Él lo estaba diciendo de la forma que él hablaba siempre, está diciendo que Rodríguez es una especie de incomprendido. absolutamente. Y Ah, en el momento en que lo dijo, lo que sorprendió a todo el mundo fue la reacción del Congreso, que fue inaudita. Salieron a aplaudir. Estaba anunciando el default de la Argentina, que era una situación de una gravedad tremenda, y salieron todos a aplaudir y a sonreír y felicitarse y abrazarse. Y entonces ahí le cambió el rostro, vale la pena mirar ese instante en el video, y vas a ver que tiene una sonrisa entonces que no puede creer. Y me contó una persona que murió, pero que era su mano derecha, que era Luis Lusquinios. Esto creo que no lo conté nunca en público, pero me contó que al lado de él estaba Cafiero, el viejo de Cafiero, ¿no? Y le dice: nació un nuevo Perón. Y cuando le dijo eso, él pensaba que lo estaba elogiando, y no lo estaba elogiando. Nadie en el peronismo quería un nuevo Perón. Esa era la sorpresa, y por eso después lo querían voltear, y lo voltearon. Y lo volteó Duhalde. Entonces, y por eso duró eso nada más que una semana. Pues duró una semana por el miedo a que le salga bien, no por el miedo a que le salga mal. claro, claro. Es verdad lo de la austeridad y no tenía este número del 34%, pero son tasas chinas de ahorro, básicamente, de ahorro inversión. Nosotros teníamos una consultora de economía, analizábamos los bonos de las provincias, y todos los años salía, todos los meses salía primera la San Luis, salvo en algún momento que cayó a segundo lugar, y la parte que le iba mal justamente era el manejo de la justicia, eran Claro, cosas más que tenían que ver con las instituciones. Pero desde el claro. punto de vista de las señales de la economía, era de lejos la mejor administrada. Sí. Entonces, volviendo al ranking. CFK, primera. Alberto, segundo. Tercero, De la Rúa, Dualde. ¿A quién pones? O Bueno, no tercero, sé, peor, pero por ahí. yo prefiero mirar a ver las cosas buenas que sacó cada uno, porque cada uno tenía alguna cosa buena. De Menem le rescato mucho esa reconciliación de la Argentina y la salida y la entrada en la convertibilidad, que implicó una caída de la pobreza a la mitad muy rápido y la inflación a cero. O sea que eso es un golazo muy importante. O sea, Eh, Para vos Menem fue, digo, con aciertos o errores, fue en promedio el mejor presidente digamos, de la historia moderna del país desde el retorno a la democracia. Sí, sin duda. El primer gobierno de Menem, sin duda. Y el primer gobierno de Menem mucho mejor que el segundo. En lo que sí tuvo muy mal el primer gobierno fue la reforma de la Constitución. O sea, de nuevo lo que Sí, lo mató a Menem fue la ubris, esas ganas de quedarse. Hasta ese sí, momento la Constitución le permitía al gobierno de 6 años, para los más jóvenes que por ahí no lo recuerdan. Él sí, estuvo 6 años y medio porque recibió el gobierno medio año antes. Así que ya había estado 6 años y medio, era un montón. Tenía que haber ido a su casa y después podía haber estado 6 años afuera del gobierno y volver 6 años más tarde, que grave podría error haber ese, sido ¿no? también. Es verdad, no me acordaba de eso. Claro, había estado 6 años y pico, había sido un éxito total,
Y sí, Sí, se tenía que haber ido. y exactamente, hizo un descalabro para volver a ser presidente y en esa negociación con Alfonsín para sacar la constitución fue que metió el tercer senador, hizo una constitución que la empeoró muchísimo, Sí. la verdad que fue un desastre y eso fue muy negativo. O sea que Le, el primer gobierno, salvo el tema de que quiso ser reelegido y ahí al final del gobierno la pifió muy mal. le Y costó los otros, bajarse del tema Rockstar, ¿no? Porque digo, ya en un momento era Rockstar directamente y totalmente. es difícil resignar eso. Y es el tema del poder. El poder es una enfermedad. Sí, Porque el poder es el poder para controlar a otros. Entonces, ¿por qué quieres controlar a otros? ¿Por qué quieres gobernar? Yo no quiero ni que me gobiernen, ni quiero gobernar. Pero cuando empezás a gobernar, ¿qué significa? Que tenés poder sobre otras personas. ¿Por qué quieres tener poder sobre otras personas? O sea, la felicidad no está en el poder sobre otras personas. Entonces es una especie de droga y no te da la felicidad. Entonces cada vez querés más y nunca te la va a dar, porque ahí no está la felicidad. Entonces, totalmente. Lord Acton tiene ese dictum que es buenísimo, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y Menem Sí. llegó a tener mucho poder en Argentina, demasiado poder. Bueno, Y, hay otra frase que está buena, que es medio de lo mismo, que es, los mejores no quieren gobernar a sus semejantes. Como las personas justamente, las que están sanas y son competentes, en general no tienen, no se desviven por gobernar a sus semejantes. Y esa es una de las tragedias, porque la gente más preparada y como, ponele, espiritualmente mejor, más apta, justamente no te quiere gobernar. Entonces es como que por eso, viste, a veces la gente, no, debería gobernar este. Y bueno, pero a esta persona no le interesa tanto. Y no hace carrera política porque no le interesa. No tiene esa cosa del poder. Y es una tragedia, ¿no? lo que pasa es que vos necesitas a los políticos, y los políticos son personas especiales. Hay un artículo muy lindo de Ortega y Gasset que es Mirabeau o el político. Y dice, no busques el político ideal porque no existe. Tenés que buscar el político, el arquetipo del político, pero que te sirva para lo que vos que necesitas para la sociedad. En este caso necesitamos un político que nos pase de estar en el puesto 154 de libertades económicas a estar en los primeros 10 lugares. Y posiblemente el mejor político para hacer eso es Javier Milei. O sea, no vale la pena analizarlo como persona humana, sino como político, porque las características son diferentes. Entonces vos tenés, y por ahí en este momento tienen las características ideales para la Argentina de hoy. Después puede tener una persona que sea, no sé, un gran tipo. Ojo, que yo creo que Como Javier Milei Alfonsín. Como es muy buena Alfonsín. persona también, pero digamos, las características que necesitas son distintas. Necesitas una persona con mucho coraje hoy. Puede haber un muy buen tipo, pero no tiene coraje, ponele, entonces no te No, pará, sirve. coraje y las ideas correctas, digo. El coraje solo no alcanza. Coraje, por supuesto, dije una de las características, necesitas muchas, ¿no? Pero una es, después tenés las ideas correctas y después, en el caso de Javier Milei, tiene una inteligencia muy importante, ¿no? O sea, tiene una inteligencia muy grande, tiene una capacidad de transmisión y de conexión con los jóvenes tremenda, ¿sí? Muchas, muchas condiciones que son los que les permitieron llegar hasta acá y ojalá hacer un buen gobierno, ¿no? Pero son distintas las características. Necesitas, por ejemplo, los modelos para Ortega y Gasset eran Napoleón o Mirabeau o César. Ahora, no tenés por qué mirarlo a Mirabeau desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal de Mirabeau, no sé, era una persona que no trataba muy bien a sus mujeres, tenía, este, eh, digamos, cosas muy, muy oscuras desde ese lado por muchos lugares, ¿no? Ni que hablar Napoleón, ¿viste? Eso, o el mismo César, pero desde el punto de vista de los como políticos fueron impresionantes. ¿Se entiende? Entonces lo que te interesa a vos es que ese arquetipo de político vaya en la dirección adecuada, correcta. Y en este caso, mi faro siempre es la libertad. Es decir, el que da mayores libertades porque ese es el que va a hacer las cosas mejor. Está, o sea, es medio una variable instrumental, un vector, un vehículo para lograr un determinado resultado, obviamente bajo ciertas bandas, ¿no? Tampoco a cualquier costo, pero dentro de lo razonable es el que más te maximiza básicamente libertad a nivel agregado, Por supuesto, básicamente. y ahí es las mismas características de Javier, si él tuviera una ideología diferente, serían peligrosas. Totalmente. Ahora, yo creo que Javier cree profundamente en las ideas de la libertad
Y eso para mí es una garantía muy importante, porque la ciudad de la libertad justamente es dar a cada uno de los argentinos cada vez mayor libertad. Y todo lo que está diciendo todos los días, en cada uno de sus discursos, en cada hecho, es a la gente, no es vení, colgate de mí y yo te colgás de mi hombro, me das un beso y entonces te salvo, sino Claro. todo lo contrario. Es como esa persona que dice, no, vos tenés que ir por vos mismo. Y esa visión que tiene Javier Milei es la visión del liberalismo, que es el adultismo. Es tratar a la gente como adultos. Él dice, quiero despertar leones, ¿sí? No quiero tener una cantidad de ovejas que me estén alabando, aplaudiendo, que yo lo que quiero es despertar leones, ¿no? Pero también corre el riesgo, que siempre lo tienen todo ser humano, de que si llega a tener mucho éxito, puede corromperse. Entonces ahí va a tener el papel de los amigos que le vayan a decir que es el papel de Sam, ¿no? El papel de Sam en El Señor de los Anillos. Sacate el anillo del poder y acordate quién sos. Porque ¿Vos decís que Karina Milei puede ser Sam o no? ¿O ves que le falta un Sam? no, porque Karina ya está en el poder también. Entonces, Sam tienen que ser sus amigos, ¿viste? Algunos que se han peleado con ellos, que pueden volver, otros que son mucha gente que son amigos de él y que le pueden ir diciendo. Pero eso, me estoy hablando de ya un tema de como ser humano, ¿no? Es muy linda Tolkien en El Señor de los Anillos. Es un análisis, se podría hacer un análisis interesante del poder por un lado y del papel de la amistad por el otro. Y la amistad es un papel muy grande que viene desde Epicuro. Cuando vos mirás a los estoicos y a los hedonistas, en realidad Epicuro está muy mal comprendido lo que era el hedonismo. Estaban muy cercanos los digamos, Totalmente. Epicteto. De hecho, perdón, levantaste un tema que está buenísimo, que es la gente que piensa que Epicuro era hedonista y hedonista es como maximizar placer a cualquier costo, y el tipo lejos de eso. Era nada que ver. Sí, nada que ver y era bastante parecido a los estoicos, con una diferencia importante que decía, bueno, no, hay que disfrutar las cosas positivas porque eso es parte de la sabiduría, ¿no? Saborear la vida. Y saborear la vida es importantísima. Y una de las cosas que rescata es la amistad, el papel de la amistad para una vida feliz y para una vida equilibrada. Eso es una parte fundamental. O sea que yo creo que ahí hay cosas importantes. Pero bueno, ahí nos fuimos de muchos temas. Me ha llevado por temas que nunca me habían llevado en estas entrevistas, creo. O estas Es que conversaciones. la idea es que sea medio freestyle, no hay una agenda particular, es que hablar de lo que. De hecho, en general, yo a veces hablo de estos temas justamente porque me interesan y a veces no se dan los espacios y hay que como que generarlos. Estimados, ¿cómo están? Les comento que ya está abierta la suscripción a Freedom Academy. Freedom Academy es una plataforma que creamos para resolver grandes problemas de hoy y que poca gente habla con la importancia que merecen. La ansiedad, la procrastinación, las adicciones y temas de motivación en general. Si algo o todo eso resuena con tu situación, Freedom Academy muy posiblemente sea la solución que estás buscando. Estamos hablando de que hay una pandemia a nivel de salud mental, sobre todo en jóvenes adultos y adolescentes. Gente que pasa todo el día en las plataformas, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X, YouTube, OnlyFans, o jugando videojuegos de manera compulsiva que no pueden parar, evadiendo situaciones personales y perdiendo todo tipo de capacidad de concentración o foco para progresar en la vida. ¿Sí? No pueden trabajar, no pueden estudiar, o les cuesta, no pueden ir al gimnasio, sienten que no se hallan o que no tienen un propósito. O incluso personas que son funcionales pero que por todas estas distracciones están operando a media máquina, digamos, lejos de aprovechar su potencial. Lo bueno es que tenemos una solución costo eficiente para esto. Armé básicamente Freedom Academy junto con un equipo de desarrollo para ir introduciendo pequeños cambios en la rutina, pero con un impacto muy elevado, de manera estratégica, ingenieril, inteligente. Al tiempo que te vamos a ir explicando los modelos teóricos de todo, ¿sí? Para que entiendas a detalle por qué estás haciendo lo que estás haciendo y cómo cambiarlo, pero entendiendo el todo, por qué estás como estás y cómo pasar al próximo nivel. Vas a entender lo que los psicólogos neuropsiquiatras te explican de una manera tan clara que no van a quedar dudas de nada. Sí, ahora voy a mostrar un poco de testimonios para que vean que esto realmente es así. ¿Cómo hacemos todo eso exactamente? Bueno, la etapa 1 de la mentoría consiste en un programa de 11 semanas con sesiones teórico-prácticas, una sesión teórica de alrededor de 60 minutos por semana, totalmente remota, ¿ok? La podés hacer de cualquier lado, ¿sí? O sea, es un video, una sesión por semana durante 11 semanas de más o menos 60 minutos, remoto, lo podés hacer de cualquier lado, ¿sí? En paralelo vas a tener que ir haciendo algunos desafíos o quests, ¿sí? Te voy a dar tarea mínima
mínima, ¿sí? Piensen que está hecho a prueba de cualquiera esto, y van a ir anotando alguna que otra cosa, implementando algunos pequeños cambios, ¿sí? Mi equipo y yo te vamos a ir haciendo seguimiento para que puedas ir avanzando como corresponde, para que no te salgas del programa, ¿sí? Del camino que seteamos para que vos mejores, despejando cualquier tipo de duda que vaya surgiendo. En resumen, y para que se entienda aún más claro, ofrecemos un protocolo totalmente innovador que sigue la línea cognitivo-conductual, pero que además se sirve de la tokenización y la gamificación para incentivar comportamientos virtuosos. Y esto funciona, en serio. Los resultados hablan por sí solos. Nosotros ya mentoreamos más de 100 personas, no es que esto es nuevo, durante el último año. Y hemos logrado cambios extremadamente significativos, que ahora te los voy a mostrar, muy superiores en general a cualquier otra alternativa disponible. Por eso es que hoy me estoy dedicando de lleno a esto. Funciona tan bien y estoy tan entusiasmado que me estoy dedicando full time a esto, básicamente. ¿Por qué? Pues además tenemos un programa único y a la vez muy prometedor a la hora de ayudar a la gente. ¿Sí? Es una continuación también del libro Libertad para Gente Inteligente. O sea, son conceptos que vengo trabajando hace por lo menos 3 años. Acá tengo un ejemplo. Eli bajó de peso de manera significativa y acá se ve en la foto. Y esto ni siquiera es un programa para bajar de peso. No es que es un programa para bajar de peso y bajó de peso. No. Como mejora todo lo de arriba, la ansiedad, la motivación, etc., bajó solo de peso, sin buscarlo. Fue un bien colateral. Si existe el daño colateral, acá fue un bien colateral del programa. Otras personas, incluyendo a Eli, bajaron el screen time de manera muy significativa, o sea, el tiempo en pantalla con el celular, pasando de situaciones de 7 u 8 horas o 6 a 2 horas, 1 hora o menos, muchos. Y todo de manera orgánica, sin que esto sea una experiencia traumática, ¿sí? Sin que te dispare la ansiedad y tengas un síndrome de abstinencia que no puedas aguantar. Otras personas incluso dejaron de fumar o bajaron significativamente la cantidad de cigarrillos que fumaban, de tabaco y otras cosas, pero la mayoría hace todo esto de manera simultánea. Se empiezan a comer mejor, bajan de peso, fuman menos, usan menos el celular, se pueden motivar y, de nuevo, lejos de hacerlos sentir peor, los deja más motivados, más enérgicos que nunca, con niveles de claridad mental y foco que no experimentaban de hacía mucho tiempo o nunca. Entonces, si querés cambiar tu situación a partir de hoy, sumate a la comunidad de Freedom Academy ahora. Dale click al link de la descripción y nos vemos ahí.